No voy a poder prender la cámara, pero desde la próxima semana ya me verán. Jejeje. Ya. Empezamos, chicos, con la quinta clase de farmacología, de asesoría de farmacología, que ya va a ser la penúltima, ¿no? Ya terminamos esta y nos queda una semana más para hacer el repaso de todos los temas haciendo banqueo. Ya, chicos, empezamos con la clase. Vamos a hablar hoy de los estimulantes del sistema nervioso central. La clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre los depresores del sistema nervioso central, ¿no? Que básicamente se trataba de disminuir el potencial de acción en las neuronas. Ahora vamos a hablar primero sobre los psicoestimulantes, psicotrópicos, ¿no? Que también aumentan la función del sistema nervioso central, lo excita más, y también después vamos a hablar sobre antidepresivos y por último los antipsicóticos, ¿ok? Ya, empezamos con la introducción sobre los psicoestimulantes. Estos psicoestimulantes, ¿qué tipo de fármacos son? Los psicoestimulantes, ¿no? Ahí va mi punterito. Los psicoestimulantes son las sustancias que activa, incrementa y potencia la actividad del sistema nervioso central. ¿No? Son drogas o fármacos, ¿no? Que excitan las neuronas y producen un mayor potencial de acción en estas neuronas, ¿no? Como ejemplo tenemos a las antinas, ¿no? Cafeína, teofilina, teobromina, ¿no? Que se encuentran en lo que consumimos diariamente, ¿no? La cafeína se encuentra en el café, la teofilina, la sustancia de los té, ¿no? De las infusiones, y la teobromina se encuentra en el cacao. Allá, no sé, un ratito, ya voy a subir el PPT para que puedan ver o para que puedan hacer apuntes, ¿no? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, me olvidé de hacer eso. Gracias, chicos, por avisarme. Sí, está bien que me avisen porque yo me olvido a veces. ¿Dónde está el PPT? Ya. Perdón, ya. Acabo de subirlo, chicos, en el Teams, está. Así que lo pueden ver. Ya, disculpen por la interrupción. Otra vez empezamos a compartir. Alguien escribe en el Teams. Allá. Perdón. Ya, gracias por avisar, chicos. Está bien. Que me avisen. Ya, como les dije, ¿no? Dentro de los psicoestimulantes, ¿no? O sustancias que activan, ¿no? El potencial de acción de las neuronas, tenemos a lo que comemos diariamente, ¿no? Como la cafeína, teofilina, teobromina. Y también tenemos cosas que no consumimos diariamente, ¿no? Que está la anfetamina, cocaína, ¿no? Que más lo consideramos como drogas. ¿Y qué es un psicotrópico, ¿no? Por lo contrario, psicotrópico o un psicoactivo, una sustancia psicoactiva es lo que es cualquier sustancia que también aumenta el potencial de acción, pero ahora afecta a la mente y a procesos mentales, como cuáles procesos mentales del sistema nervioso central tendríamos a la memoria, ¿no? A la atención, al aprendizaje, ¿no? Todo eso lo suprime. Tenemos al alcohol, ¿no? Cannabis, anestésico o barbitúrico, ¿no? El alcohol cuando tomamos poco a poco empezamos a perder el equilibrio, ¿no? Dejamos de pensar bien, de razonar bien, ya. Esos son los psicotrópicos. Y ahora vamos a ver uno por uno, ¿no? Acá está, cannabis. Vamos a ver sus mecanismos de acción, ¿no? De cada uno de ellas. Va a ser una clase, un tema rápido, ¿no? Más que nada vamos a enfocarnos en los antidepresivos. Ya, la cocaína, ¿no? Esta va a incrementar la actividad neuronal y aumenta principalmente los niveles de dopamina en la región del núcleo accumbens, que es esta parte, ¿no? Donde hay vías dopaminérgicas en el sistema nervioso central. Acá está, ¿no? El núcleo acuminado o núcleo accumbens, ¿no? Que básicamente se encarga de estas funciones, ¿no? Motivación, placer, función motora fina y preservación, ¿no? Esas se encargan básicamente de estas vías. Y la cocaína lo que hace es, perdón, este sistema mesolímbico, ¿no? Que sus principales circuitos está hecho por fibras que botan, ¿no? La dopamina. Y esta conecta el mesencéfalo con el sistema límbico y va hasta el área tegmental, ventral, y llegando al núcleo accumbens, ¿no? Todo esto consiste, ¿no? En las vías dopaminérgicas.
La cocaína lo que hace es aumentar la dopamina entre las neuronas para que haya un mayor potencial de acción. A esto lo que le llamamos la propiedad de reforzamiento, ¿no? ¿Qué hace la dopamina? La dopamina normalmente salía, cuando terminaba su acción, se degradaba, se reabsorbía en la neurona presináptica, ¿no? Acá tenemos la neurona presináptica, el espacio sináptico y la neurona postsináptica. Cuando ya había acabado, ¿no? Normalmente la dopamina su acción, lo que hacía era un transportador, lo recaptaba hacia el nervio presináptico, ¿no? Así como hemos visto en la clase pasada. Hay transportadores que nos recaptan la dopamina. Lo que hace la cocaína es bloquear totalmente a este transportador y evita la recaptación de la dopamina, aumentando la dopamina que hay en el espacio sináptico. Por lo tanto, aumenta, ¿no?, el potencial de acción y intensifica el efecto de la dopamina y de las vías dopaminérgicas, ¿no?, aumentando todas estas funciones, ¿no? A eso le llamamos la propiedad de reforzamiento, ¿no?, lo que hace la dopamina, básicamente. También la cocaína puede hacer lo mismo, ¿no? Inhibir la recaptación de la noradrenalina, serotonina, pero con muy poca efectividad, ¿no? Más que nada se encarga de inhibir la recaptación de la dopamina. No, y como también tiene un efecto leve, pero que sí existe, ¿no? De inhibir la recaptación de noradrenalina y de la serotonina, ¿no? Efectos adversos de la cocaína, ¿no? Puede verse ansiedad, ¿no? Impulsividad, irritabilidad, puede el paciente tener agresividad, ¿no? Etcétera, ¿no? Por aumento de estas catecolaminas en el sistema nervioso central. Perdón, aumento de estos neurotransmisores en el sistema nervioso central. Siguiente psicoestimulante, tenemos a la anfetamina, ¿no? ¿No? O también llamado droga psicodélica. Estos producen alucinaciones, alteración de la percepción, ilusiones, paranoia y puede también contener, ¿no?, una fase de depresión. La éxtasis, ¿no?, que se parece a la sustancia de la anfetamina, nos da energía mayor, ¿no?, alteración del sentido, del tiempo, percepción mejorada. ¿Qué se refiere con esto? Que cuando tú consumes éxtasis o anfetamina, lo que ocurre es que lo que no te gustaba antes, ¿no? Por ejemplo, los frijoles, tú los odiabas, no te gustaba el sabor, y te empieza a gustar, ¿no?, con la anfetamina. Percepción mejorada. Efectos adversos, ¿no?, de esta sustancia psicoestimulante, ¿no? Va a ser taquicardia, boca seca, trimus, ¿no?, que es la hiperreflexia, ¿no? Aumento de los reflejos, y hipertermia, ¿no?, que es por eso que puede causar la muerte, ¿no? Los pacientes que consumen demasiada anfetamina, ¿no? La hipertermia. Esta anfetamina, ¿no?, tiene 3 tipos de mecanismo de acción, que me parece que lo tenía acá. No, perdón, 4 tipos, que se tienen que aprender sí o sí. Su mecanismo de acción de la anfetamina. A ver, ya. Inhibición de la recaptación, obviamente, de los neurotransmisores como la noradrenalina, dopamina y serotonina, ¿no? Y, bueno, está. La perturbación del transportador vesicular, promoción de la síntesis de neurotransmisores e inhibición de la MAO. Vamos a ver eso gráficamente, ¿no? Acá. La anfetamina lo que hace primero va a inhibir a todos esos transportadores. La noradrenalina tiene su transportador, ¿no? Que recapta la noradrenalina, que es el NET. La dopamina tiene su DAT y la serotonina va a tener su SERT, ¿no? Que vamos a ver estos transportadores durante toda esta clase, ¿no? Así que se pueden ir aprendiendo, ¿no?, sus siglas. NET, DAT y SERT. No, esta anfetamina lo que va a hacer es bloquear, ¿no?, totalmente para que aumente estos neurotransmisores y así se excite más la neurona postsináptica, ¿no? Todas esta anfetamina, cocaína que acabamos de mencionar van a actuar a nivel del nervio presináptico, ¿ok? Su siguiente acción, que decía perturbación del transporte vesicular. Normalmente, ya, primero el AMAO. La MAO, ¿no?, era una enzima que estaba en el nervio presináptico que se encargaba de inhibir a los neurotransmisores, ¿no?, para que ya no haya de una forma excesiva. La anfetamina lo que hace es inhibir a esta MAO para que haya más neurotransmisores y por lo tanto haya más acción en la neurona, ¿no? Se excite más la neurona postsináptica. Después también tenemos
otro mecanismo de acción que es lo que estaba acá, ¿no? La perturbación del transportador vesicular, que normalmente, ¿no? Hacía que la anfetamina salga, ¿no? O, no, perdón, la noradrenalina no se acumule demasiado en la vesícula y salga hacia afuera de la vesícula, pero la anfetamina lo que inhibe es eso, ¿no? Que la noradrenalina salga de la vesícula para que se acumule más dentro de la vesícula y esta vesícula sea excretado, ¿no? Con exocitosis hacia el espacio sináptico, aumentando su actividad. Y también, ¿no? Actúa dentro de las vesículas, aumentando la síntesis de estos neurotransmisores, ¿no? Serotonina, dopamina y noradrenalina. Y ya. También podemos mencionar un poco de su farmacocinética, ¿no? Va a ser una sustancia que se va a metabolizar en el hígado, ¿no? En el hígado por hidroxilación y también por la enzima CYP2D6, que esto me parece que lo han preguntado en uno de los exámenes de parciales, ¿no? Pasados, así que se pueden aprender ese datito también de la farmacocinética de la anfetamina. Y tiene una forma potente de generar alucinaciones, ¿no? El bupropión va a ser el antídoto, digamos, de esta anfetamina. También otro dato que me parece que lo puse acá porque había salido en uno de los exámenes pasados. Y ya. Otro psicoestimulante tenemos el famoso alcohol, que bueno, si nosotros consumimos a veces, ¿no? En ocasiones de reuniones, así, ¿no? Pero tenemos que saber primero su farmacocinética. Esta va a ser oxidación, ¿no? Se va a metabolizar en el hígado, ¿no? Por las enzimas alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa, acetaldehído deshidrogenasa, perdón, con una cinética de orden cero. Ya lo hemos hablado de esto en la primera clase, ¿no? De farmacocinética, que la cinética de orden cero se basa en que las enzimas no son inducibles, nuestras enzimas no son inducibles. Si tú naces con la cantidad de alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa para poder metabolizarlo y digerirlo, solo 1 litro, ¿no? a la hora. Tú solo puedes tomar 1 litro a la hora. Y si te pasas de ese litro, ¿no? Si tú quieres tomar 3 litros de alcohol, vas a empezar a sentir efectos adversos porque tus enzimas no van a poder metabolizarlo lo suficiente y que se te va a acumular en el cuerpo el acetaldehído, ¿no? Que es la sustancia que te causa todos los efectos de la resaca. Sí, ¿no? Sabemos que en el etanol primero se va a oxidar con el alcohol deshidrogenasa, convirtiendo en acetaldehído, ¿no? Que era la sustancia, digamos, tóxica. Y el acetaldehído va a ser metabolizado por el acetaldehído deshidrogenasa, convirtiéndose en ácido acético y agua, ¿no? Ya. Y la resaca, ¿no? Estos síntomas que nos ocasiona el acetaldehído, que es rubor facial, náuseas, vómito, vértigo y cefalea, ¿no? Es lo que se ocurre porque se acumula el acetaldehído. Otro datito, ¿no? Que hay un tratamiento con los fármacos como el disulfiram, que se usa para los pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? Se da el disulfiram y esto hace que los pacientes empeore su resaca y así evite el consumo de alcohol. Se da el disulfiram. El disulfiram lo que se encarga es de inhibir, ¿no? a la enzima acetaldehído deshidrogenasa, acumulando el acetaldehído, ¿no? Y generando todos estos efectos de la resaca. Ya. Siguiente. Por último, ¿no? El último psicoestimulante que vamos a ver en este tema va a ser el cannabis. El cannabis se descubrieron, ¿no? Primero en las plantas, ¿no? En 1964. En 1974 ¿no? Se encontró el TSH, el CBD, que es el más común, ¿no? El THC, perdón, el THC. Luego, en 1985, ¿no? Se generaron los cannabinoides sintéticos, ¿no? Como la nabilona. En 1988 se encontraron, ¿no? los receptores en los cuales actuaban estos cannabis, perdón, en el sistema nervioso central, que tenemos a dos tipos, ¿no? El CB1 y el CB2, que vamos a hablar, ¿no? Acá,
que el CB1 básicamente se encuentra en el sistema nervioso central, pulmones también, causando broncodilatación, también pueden causar en el sistema nervioso, en el sistema vascular, músculo, se pueden, ¿dónde está? Acá está. Se encuentra, ¿no? El CB1, el receptor CB1 de los cannabis se encuentra en el cerebro, básicamente, también en los pulmones, causando broncodilatación, en el sistema vascular, sistema reproductor y sistema muscular. Por lo contrario, el CB2, que es el otro receptor que se ha encontrado, ¿no? Se encuentra en el hígado, intestinos, vaso, páncreas. Volvemos a este grafiquito, ¿no? En 1992 se encontraron los endocannabinoides, ¿no? Que básicamente se habla de la anandamide, ¿ok? Los endocannabinoides. ¿Qué son endocannabinoides, no? Que se produce por nuestro cuerpo. También este psicoestimulante tiene efectos terapéuticos, ¿no? Como en la quimioterapia, ¿no? Evitando las náuseas que causan estos fármacos. Se puede usar como anticonvulsivantes, ¿no? E inhibiendo la sobreexcitación que ocurre, ¿no? En esta enfermedad. Y también disminuyendo la presión intraocular. Ok. Lo más importante de estos psicoestimulantes, ¿no? Es saber que causan estos efectos. La cocaína, ¿no? La anfetamina, alcohol, cannabis, causa estos efectos como la dependencia, síndrome de abstinencia y tolerancia. Y ahorita tenemos que saber, ¿no? Cada uno de qué se trata. La dependencia es lo mismo que la adicción, ¿no? Al fármaco. Es cuando el sujeto depende del consumo para seguir con su vida, ¿no? Podemos tener la dependencia psíquica o la dependencia física. La dependencia psíquica es lo que es el deseo del paciente, ¿no? Al querer sentir el mismo efecto psíquico que da el fármaco, ¿no? Por ejemplo, le daba, no sé, placer, le daba felicidad, ¿no? Eso sentía el paciente, ¿no? Y genera dependencia psíquica porque el paciente va a querer seguir sintiendo eso. Dependencia física es cuando dejas de tomar el fármaco, ¿no? Y aparecen dolores como dolores físicos. Tú tomabas el fármaco y te sentías bien, dejas de tomar bruscamente el fármaco y empiezas a sentir dolores que no existen, no solo aparecen por esta dependencia. Tú sientes que te duele algo, sientes malestar, sientes dolor de cabeza. Todo por la dependencia física. La dependencia psíquica es más lo que tú sientes, ¿no? Querer sentir lo mismo, y la dependencia física es sentir dolor, sentir malestar, sentirte muy mal cuando no tienes el fármaco. La abstinencia. La abstinencia es cuando hay una alteración física y psíquica que aparece cuando la persona deja de tomar la droga, la cual estaba adicta, ¿no? Es casi lo mismo que la dependencia física, se parece mucho. Síndrome de abstinencia. Tercero, la tolerancia. La tolerancia es cuando hay una administración continua del fármaco, cada vez disminuye el efecto y por lo tanto necesitas incrementar la dosis para tener el mismo efecto que tuviste inicialmente, ¿no? Como en el gráfico. El tabaco también, la nicotina, es un psicoestimulante. Tú primero consumías un tabaco al día y te sentías saciado, ¿no? Estabas feliz, pero ahora hubo una tolerancia por tu cuerpo. Tanto así que ya con un tabaco no te sientes saciado. Necesitas consumir 2 tabacos, 3 tabacos al día. Y al final necesitas consumir una cajetilla entera, ¿no? Para sentir la misma saciedad. Esa es la tolerancia. Que ya con la misma dosis mínima que tomabas antes, no sientes los mismos efectos, ¿no? Y necesitas más dosis. Acá tenemos 2 tipos de tolerancia. Lo que genera la morfina, ¿no? Una tolerancia farmacodinámica. ¿Qué es esto? Que los receptores de nuestras células generaron tolerancia, o sea que disminuyeron, ¿no? Su sensibilidad hacia estos fármacos y necesitas más morfina, más fármacos para poder tener el mismo efecto. Después, otra tolerancia son la tolerancia tipo barbitúrico, ¿no? El barbitúrico habíamos dicho que eran inductores enzimáticos, ¿no? Que aumentaban el metabolismo.
Eso significa que aumentó el metabolismo de estos fármacos, tanto así de que disminuye su efectividad con menores dosis y necesitas más dosis para que se tarden de metabolizarse y así tener el mismo efecto que tuvo antes. Lo contrario a eso es la sensibilización, que cuando hayas tomado previamente esta droga y lo vuelves a tomar con una misma dosis, puede que se vea un efecto mayor, ¿no? Inclusive más tóxico. Es más o menos lo contrario a tolerancia. Estos 4 puntos sí o sí apréndanselo hoy. Empezamos con los fármacos antidepresivos, el segundo tema. La depresión, ¿no? Esta es una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Que lo escuchamos frecuentemente, ¿no? Sobre la depresión, ¿no? Sentimos que tenemos depresión cuando estamos con mucho trabajo, ¿no? Pero no, la depresión no es solo tristeza. Esta depresión es una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Que tiene que ver con la alteración de la afectividad de la persona, ¿no? De su afecto, de lo que siente, de sus sentimientos. ¿Cómo así? Su síntoma nuclear de la depresión se llama tristeza patológica. La tristeza es normal que uno sienta, pero cuando ya disminuye, ¿no? Tu rendimiento o tú empiezas a pensar demasiado, ¿no? Sobre sucesos negativos que pueden pasar que pasaban en el pasado o que pueden pasar en el futuro y afecta el día al día de ti, ya se convierte en una tristeza patológica, ¿no? Que es el síntoma que tienen los pacientes con depresión. La depresión, ¿no? No es solo tristeza, se tiene que diagnosticar, ¿no? Con la presencia de estos síntomas, ¿no? Que vamos a mencionar ahorita. Se necesita tener 5 o más de estos síntomas activos por un periodo mayor de 2 semanas. ¿Qué tipo de síntomas? ¿No? Un ánimo depresivo, decaído, menor interés o placer en actividades que el paciente solía disfrutarlo, ¿no? Como hablar con sus amistades, salir al cine, y de pronto el paciente ya es apático, ¿no? Deja de interactuar con las personas, no le deja de gustar ir al cine. Aumento o pérdida de peso corporal también se puede ver. Hipersomnia, insomnio, ¿no? Que no puede dormir. Agitación, inhibición psicomotora. Fatigabilidad, ¿no? Que se siente cansado siempre. Sentimientos de culpa o inutilidad. Dificultad en la concentración o indecisión. Y por último, ¿no? El más preocupante y que tenemos que evitar, las ideas recurrentes de muerte o suicida. No, la depresión puede afectar no solo de forma mental, ¿no? Como disminuir el sueño, disminuir el apetito, las ganas de tener actividad, ¿no? El líbido también lo puede disminuir. Aparte de eso, también, como estaba en este cuadro, ¿no? Puede generar síntomas físicos como dolor crónico de la cabeza, bradicardia, pérdida de peso, ¿no? Todos estos síntomas mentales y físicos puede causar la enfermedad depresión, ¿no? Y es una causa más frecuente una de las causas más frecuentes, ¿no? De llevar al suicidio. Por lo contrario, ¿no? Otra enfermedad, otra patología psiquiátrica que vamos a mencionar hoy en la clase es la manía, ¿no? Que es una enfermedad totalmente contraria a la depresión. En la manía, ¿no? En la depresión se veía el síntoma principal que era la tristeza patológica. En la manía lo que se ve es la alegría patológica, ¿no? Acá el paciente va a tener una extrema autoconfianza y va a tener una escasa capacidad de juicio. Tampoco el paciente va a ser muy entusiasmo, ¿no? Pero tanto así que repercute en su concentración, disminuyendo esta concentración, ¿no? El paciente deja de dormir también. Eh, eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? El paciente suele tener delirios, tanto así que se concentra, ¿no? En una idea y cuando contradices a esa idea que tiene, ¿no? Puede mostrar irritabilidad, ¿no? O, sí, irritabilidad más que nada. Esa es la manía, ¿no? Totalmente lo contrario a la depresión.
Esta enfermedad hay una teoría de por qué la causa de esa depresión, ¿no? Que es la teoría de las aminas. La teoría de las aminas básicamente se basa en que en la depresión hay una déficit de las monoaminas. ¿Qué son las monoaminas en el sistema nervioso central? Las monoaminas son los neurotransmisores, por ejemplo, la noradrenalina o la serotonina. ¿No? La teoría de las aminas básicamente dice esto, que en el sistema nervioso central hay una disminución de estas monoaminas neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina. Y por lo contrario, en la manía hay un aumento de estas monoaminas, o sea, de la noradrenalina y de la serotonina. ¿Ok? En el caso de las manías y estos trastornos como la esquizofrenia, ¿no? Básicamente están aumentado la dopamina también. En la depresión más se enfoca en la noradrenalina y en la serotonina. Por lo tanto, ¿no? Los fármacos antidepresivos que vamos a mencionar bastante hoy se encargan de potenciar directamente o indirectamente estas acciones de los neurotransmisores, noradrenalina y serotonina, en el espacio sináptico, ¿no? En este espacio que está entre el nervio y el nervio, en el sistema nervioso central, ¿no? Y así disminuir, ¿no? El efecto que causa, ¿no? La depresión, ¿no? La tristeza patológica. Ya, también tener en cuenta que es algo que refuta, ¿no? A la teoría de las aminas, ¿no? Que contradice la teoría de las aminas, es que los efectos, ¿no? De estos fármacos antidepresivos no se ve en el instante, o sea, tú le administras y no se vuelve alegre, no disminuye sus pensamientos negativos del paciente con depresión. En los demás fármacos que hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Como la adrenalina, no adrenalina, ¿no? Los fármacos parasimpáticos, simpáticos, sus efectos serán inmediatos, ¿no? Hay fármacos que actúan en el instante, ¿no? Si lo administras de forma por la vía endovenosa, como la adrenalina, ¿no? Es al toque, si no se muere el paciente que tiene un shock, por ejemplo. En cambio, estos antidepresivos necesitan por lo menos 2 a 3 semanas para que aparezcan sus efectos. Por lo tanto, ¿no? Cuando tú administras al paciente, no prescribes al paciente antidepresivos, necesitas esperar 2, 3, 4 semanas para poder evaluarlo y saber si está haciendo el efecto o no al paciente. Teniendo en cuenta esto, otra vez vamos a ver ¿cómo se llama? Esta imagen, donde están todos los antidepresivos que vamos a mencionar hoy, ¿no? Tenemos a los antidepresivos tricíclicos, a los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, ¿no? Tenemos acá, y los inhibidores de la MAO. Habíamos dicho, ¿no? Que la MAO era una enzima monoamina oxidasa que que metabolizaba, ¿no? Que destruía a los neurotransmisores en el nervio presináptico. Inhibiendo esto, obviamente que aumentamos la cantidad de estos neurotransmisores. Y bueno, acá tenemos primerito el primer fármaco, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tal cual lo dice el nombre. ¿Qué hace? Inhibe, ¿no? A la NET. No, perdón. Inhibe a la SERT, perdón. Inhibe a la SERT, que es el transportador que se encargaba de recaptar a la serotonina al nervio presináptico. Inhibiendo, ¿no? Su recaptación, que hace aumentar la serotonina en el espacio sináptico y por lo tanto aumenta el potencial de acción de este nervio y así hacer más efecto de la serotonina en el sistema nervioso central. Dentro de este grupo tenemos a la fluoxetina, a la fluvoxamida, paroxetina, muy importante, sertralina también, mirtazapina y citalopram, ¿no? Como efectos terapéuticos tenemos a todo esto, ¿no? Se indica principalmente para la depresión mayor, ¿no? Son los fármacos más usados justamente porque tiene menos efectos adversos. ¿Por qué? Porque son selectivos del transportador de la serotonina. Luego vamos a explicar por qué, a comparación de los otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, los tricíclicos tienen muy pocos efectos adversos. Se indican también la fluoxetina para la depresión infantil, no se puede usar en los niños. El trastorno de estrés postraumático, trastornos disfóricos, premenstrual, ansiedad generalizada, pánico, ansiedad social. La fluvoxamida también se puede usar para el trastorno obsesivo compulsivo.
Vamos a ponerle énfasis también un poco en su farmacocinética y farmacodinamia, ¿no? La farmacodinamia, ya lo habíamos dicho, bloquea la recaptura de la serotonina, aumentando las concentraciones de los neurotransmisores y actividades de la neurona postsináptica, ¿no? Acá está su transportador, ¿no? Que tiene la serotonina y lo que hace estos fármacos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, es inhibir esa recaptación aumentando la serotonina y por lo tanto aumentando la actividad de la neurona postsináptica. Como ya les dije, ¿no? Son los fármacos más usados por sus pocos efectos adversos que tienen, ¿no? Sin embargo, su eficacia de estos antidepresivos no van a ser uniforme, ¿no? No le van a hacer efecto igual a todos los pacientes. Aproximadamente, ¿no? 40% de los pacientes se le va a ver efecto de 4 a 8 semanas de uso de estos fármacos, ¿no? No, no, al revés. El 40% de los pacientes no se le va a ver efecto antidepresivo, no se va a ver efecto antidepresivo en 40% de los pacientes, pero se puede administrar otro tipo de antidepresivo, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar poco a poco. Y el 80% de los pacientes responde por lo menos a uno de estos antidepresivos. Otro dato es que estos fármacos, ¿no? No le van a hacer efecto a los pacientes sanos que no son diagnosticados con depresión, no van a aumentar, no van a tener esta estimulación del sistema nervioso central. Como farmacocinética podemos mencionar, ¿no? Que se absorbe muy bien por vía oral, se le da estos fármacos a los pacientes por vía oral. Y tiene, ¿por qué? Porque tiene un escaso efecto, ¿no? En la absorción, ¿no? Junto con los alimentos, a la excepción de la sertralina. La sertralina es la única que va a aumentar la absorción junto con los alimentos, ¿no? Por eso se tiene que tener cuidado con sus dosis y de no tomarlo, ¿no? Junto cuando estás comiendo, ¿no? O después de comer. La fluoxetina y la paroxetina no son inhibidores eh, potentes son inhibidores potentes de su enzima que metaboliza, ¿no? Que era la CYP2D6. Y básicamente todos estos fármacos no van a tener una excreción por la vía renal, excepto la paroxetina y la sertralina. ¿Ok? Dani, una pregunta. Dime. ¿Podrías volver a explicar la parte de la absorción de sertralina? Sí. Ah, sí, sí, sí. Es que la sertralina, normalmente estos fármacos no tienen ningún efecto con los alimentos, o sea, tú puedes comerlo junto con los alimentos, pero la sertralina aumenta su absorción cuando comes junto con los alimentos, o sea, te puede causar un efecto adverso, ¿no? Digamos, o sea, puede causarte efectos tóxicos si lo comes o si lo ingieres junto con los alimentos. La sertralina es la única que que aumenta su efecto cuando comes con los alimentos. Ah, ok. Gracias. No, y como efectos adversos podemos tener a la cefalea, sudoración, ansiedad, agitación, fatiga, náuseas, diarrea, baja de peso, trastorno del sueño, disfunción sexual, ¿no? Que hay que tener cuidado esto con los pacientes, por ejemplo. Se sabe, ¿no? La, que hay pacientes, ¿no? Con depresión y son jóvenes, ¿no? Están en su etapa de tener esta actividad sexual, digamos, activa. Y si tú le das la sertralina, ¿no? Que es el que más causa disfunción sexual, disminuye su libido, ¿no? Disminuye su libido y esto puede generar a que el paciente deje el tratamiento, ¿no? Por eso es que cuando tú administras estos antidepresivos tienes que tener en cuenta digamos, el entorno del paciente, ¿no? Para que no deje su tratamiento. También tenemos el síndrome serotoninérgico, que puede causar, por ejemplo, hipertermia, rigidez muscular, sudoración, miocloninas, pero cuando se administra junto con los inhibidores de la MAO, ¿no? Habíamos dicho que había otros fármacos, ¿no?
antidepresivos que son los IMAO, ¿no? Los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Si le administras junto con esto, puede generar este síndrome serotoninérgico que consiste, ¿no? En la sudoración, mioclonías, cambio del estado mental o rigidez muscular, ¿no? Ya. Otro grupo de los antidepresivos tenemos a los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, ¿no? Esta ya no va a ser selectivo de la serotonina, sino también va a hacer efecto en la recaptación de noradrenalina, impidiendo, ¿no? La recaptación de la noradrenalina. Acá tenemos los recaptadores, ¿no? Los transportadores, que se supone su función era recaptar a la noradrenalina y recaptar a la serotonina para que disminuyan su efecto, ¿no? Para que cesen su efecto. Pero en pacientes antidepresivos, como tenemos, o bueno, la teoría de las aminas nos dice que tenemos poco de estos neurotransmisores, lo que hacemos es inhibir nuestros transportadores, así aumentar las monoaminas en este espacio sináptico. Ya, ese es básicamente su mecanismo de acción. Y podemos, ya, tenemos, ¿no? Dos tipos de fármacos que vamos a mencionar en este grupo, ¿no? Que es la venlafaxina y la duloxetina, ¿no? Estas pueden presentar el síndrome de interrupción, ¿no? Acordarse de ese síndrome de interrupción que es como si tuviera el síndrome de abstinencia, ¿no? Habíamos dicho que la abstinencia era cuando dejas de tomar abruptamente el fármaco y te aparecen síntomas físicos y síntomas mentales, ¿no? Como dolor de la cabeza o malestar general, no solo porque has interrumpido este tratamiento de forma brusca. Y ya. Esta velafaxina, ¿no? Es un potente recaptador de serotonina en sí, ¿no? Con dosis baja puedes inhibir la recaptación de la serotonina. A dosis mediadas va a inhibir la recaptación de noradrenalina y a dosis, cuando sigues aumentando su dosis, va a inhibir también más débilmente, pero inhibe a la recaptación de dopamina, ¿no? Esta velafaxina va a depender, ¿no? De su dosis que le administre para que para que impida la recaptación de ambos monoaminas, ¿no? Ambas neurotransmisores, serotonina y noradrenalina. Tenemos a la duloxetina, que también está, a diferencia de la velafaxina, esta va a inhibir a los dos, independientemente de la dosis que se le administre, ¿no? La serotonina y la noradrenalina. Acá, por lo contrario, ¿no? De la sertralina, el alimento va a retrasar la absorción de esta duloxetina. Se fija intensamente en las proteínas plasmáticas y puede causar fibromialgia y dolor neuropático. También mencionar, ¿no? Su semivida de esta duloxetina, que me parece que lo han preguntado una vez. Pueden anotarlo acá, ¿no? Su semivida va a ser de 12 horas, así que se puede dar máximo 2 veces al día. El efecto adverso de esta duloxetina, ¿no? Tenemos a la sequedad de boca, estreñimiento, vómitos, ¿no? Con menos frecuencia. También puede generar insomnio, mareo, somnolencia. Y acá también está genera disfunción sexual. Y como a diferencia, ¿no? de estos fármacos que eran selectivos de la recaptación de la serotonina, acá va a aumentar también la cantidad de noradrenalina. Por lo tanto, no puede generar más efectos adversos como el aumento de la presión arterial o el aumento de la frecuencia cardíaca por el aumento de la noradrenalina, ¿no? Y así aumentar también el sistema simpático. Y ya. Un ratito, chicos, un ratito. A ver. Ya. Tercer grupo de los antidepresivos, tenemos a los antidepresivos tricíclicos, que, como ya lo he mencionado, son los que más causan efectos adversos, ¿no? Ya lo vamos a explicar por qué. Acá se van a dividir en dos grupos, ¿no? Los que son aminas terciarias y los que son aminas cuaternarias, ¿no? Tenemos acá en las terciarias a la imipramina, imitriptilina, clomipramida y doxepina.
Sí, y en las aminas cuaternarias tenemos a las despramina, nortriptilina, Dios mío, estos nombres, protriptilina, maprotilina y amoxapina. ¿Ok? Estos dos son, no, sí, está bien, es parte de estos aminas cuaternarias. Ya, ¿por qué tiene estos mayor efecto adverso? Tanto así que ya no se usa tanto en el mercado y más se usa obviamente los inhibidores selectivos de la serotonina. Es porque su mecanismo de acción es lo mismo, ¿no? Inhibir a los transportadores. Pero aparte de inhibir los transportadores de la noradrenalina y de la serotonina, lo que hace es también bloquear otros receptores como los histaminérgicos, muscarínicos y de los receptores adrenérgicos tipo alfa 2, ¿ok? Y es por eso que hay mayor efecto adverso, ¿no? Porque tú inhibes a estos muscarínicos y te genera sequedad de boca, ¿no? Todos los síntomas que causa los fármacos antimuscarínicos. Como efecto terapéutico, ¿no? Lo bueno que hacen estos fármacos se le da a los pacientes, ¿no? Que no responden, ¿no? A los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se usa para la depresión mayor, moderada o grave. La imipramina, ¿no? Se puede usar también a la enuresis nocturna en los niños, ¿no? Que los niños que no pueden dormir, ¿no? Porque se orina. La imipramina puede inhibir, ¿no? Esta orina inconsciente, ¿no? Que se genera en estos niños, contrayendo, ¿no? Este sistema urinario, la vejiga, por ejemplo. La amitriptilina, ¿no? Puede usarse, ¿no? Para la cefalea migrañosa o el síndrome de dolor crónico, ¿no? Que se genera también en esta enfermedad que es la depresión. La doxepina, ¿no? A dosis baja también se puede usar como insomnio, pero acá se tiene que tener más cuidado. Y como efectos adversos, ¿no? Que se ve bloqueando, ¿no? A los receptores muscarínicos, ¿no? Tenemos a la visión borrosa, sequedad de boca, como ya les dije, ¿no? Retención urinaria. Y puede agravar, ¿no? A los pacientes que tienen glaucoma cerrado, ¿no? Inhibiendo, ¿no? Antagonizando los receptores histaminérgicos tipo 1, puede generar sedación, y antagonizando, ¿no? Los receptores adrenérgicos tipo alfa 1 puede exacerbar anginas de pecho, epilepsias o generar arritmias. Y también me parece que generaba la taquicardia refleja, ¿no? O sea, también otro tipo de arritmia. Ya. Ay, perdón. Por último, los inhibidores de la monoamín oxidasa. Ya habíamos dicho que esta enzima es una de las enzimas mitocondriales que se encuentra en el nervio presináptico, ¿no? Que se encargaban de degradar a estos neurotransmisores para que no haya de forma excesiva. Si inhibimos esto, obviamente que va a haber de forma excesiva estos neurotransmisores y así aumentar la excitabilidad de las neuronas. Eso es lo que acabo de decir. Aumentando, ¿no? La noradrenalina y la serotonina y también aminas biógenas exógenas como la tiramina, ¿no? Estas tiraminas es muy importante en considerar, en la teoría lo mencionan bastante, ¿no? Se encuentran estas sustancias en estos alimentos como el vino tinto, plátano, queso, ¿no? Y estas monoamín oxidasa, ¿no? Se encargaba, está en todo el cuerpo, ¿no? La monoamín oxidasa no solo está en los nervios, está en los intestinos, en el hígado, y se encargaban de metabolizar esta tiramina, que es una amina, digamos, tóxica para el cuerpo humano, lo degradaba, ¿no? Eh, sí, la MAO lo degradaba a esta tiramina. Y ya. Tenemos, ¿no? Otros fármacos que son inhibidores de la monoamina oxidasa, ¿no? La fenelcina, la tranilcipromina y la selegilina, ¿no? Sus indicaciones terapéuticas tenemos para la enfermedad de Parkinson, la depresión atípica,
uso limitado por restricciones dietéticas, ¿no? Justamente por aumento de la tiramina y porque puede hacer una interacción fármaco-fármaco o fármaco-dietéticos. Porque la MAO, como acabo de decir, está en todas las partes del cuerpo, no solo en el sistema nervioso central, ¿no? La MAO en el hígado lo que se encargaba era de metabolizar a otros fármacos, ¿no? Para evitar los efectos tóxicos. En el intestino lo que hacía era metabolizar a la tiramina, ¿no? Que es una amina exógena tóxica para el cuerpo, y así disminuir su efecto adverso de esta tiramina. Inhibiendo a esta MAO, lo que hace es hacer una interacción fármaco-fármaco, ¿no? Inhibiendo el metabolismo de otros fármacos y inhibiendo el metabolismo de la tiramina, ocasiona una interacción fármaco-dietética. La fenilecina, ¿no? Hace una unión irreversible, ¿no? Con esos transportadores, ¿no? Tanto así de que se tiene que metabolizar totalmente esta fenilecina para que termine su acción farmacológica. Y la seleginina, ¿no? También se puede administrar como parche transdérmico justamente por esta unión irreversible que hace, ¿no? Tan potente que hace en el sistema nervioso central. Así que se puede administrar también como un parche transdérmico la selegelina, justamente para evitar, ¿no? Esta unión irreversible, ¿no? Un efecto demasiado potente, digamos. Como efectos adversos tenemos a las cefaleas occipitales, rigidez de nuca, taquicardia, náuseas, hipertensión, ¿no? Todos los efectos que eh, vimos también en los otros fármacos, ¿no? Para estos, justamente porque estas monoamina oxidasa, los inhibidores de la monoamina oxidasa también hace efecto, ¿no? Aumentando el sistema simpático, ¿no? La taquicardia, hipertensión. Y para eso, ¿no? Es muy efectivo la fentolamina o la prazosina, ¿no? Para las crisis hipertensivas que fue causado por la tiramina, ¿no? Esta prazosina, fentolamina, lo hemos hablado, ¿no? En la clase de sistema nervioso simpático, ¿no? Que eran los que inhibían, ¿no? Antagonizaban ¿cómo se llama? El receptor adrenérgico tipo 1, alfa adrenérgico tipo 1. Y acordarse, ¿no? De este síndrome serotoninérgico, que es generado administrando junto con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y la IMAO. ¿Ok? Sí, no, por eso no se le debe administrar en conjunto nunca. Y ya. Y tenemos a otros antidepresivos atípicos, ¿no? Que no son, que tenemos al bupropion, bupropion, miltazapina y nefasolina junto con la trazodona. Estas tienen diferentes efectos adversos y diferentes tipos de mecanismos de acción, se parecen también. El bupropion se va a encargar de inhibir débilmente a la recaptura de la dopamina y de la noradrenalina, ¿no? Sirve para la ansiedad, la abstinencia. Se puede administrar junto con el inhibidor selectivo de la serotonina, ¿no? Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. La mirtazapina, por otro lado, tiene una actividad antagonista, ¿no? De los receptores alfa-2 presinápticos, reforzando, ¿no? La neurotransmisión de la serotonina y de la noradrenalina, ¿no? Habíamos dicho que los alfa-2 eran los que regulaban, ¿no? La secreción de los neurotransmisores, ¿no? Inhibiendo esto, antagonizando esto, no se regula nada y va a aumentar la cantidad de serotonina y noradrenalina en el espacio sináptico. También tienen una capacidad de antagonizar a los receptores serotoninérgicos HT2, ¿no? Y también tienen un potente acción antihistamínico, y por eso no se ven muchos efectos adversos antimuscarínicos. Se usa para la depresión y también para el insomnio, ¿no? Justamente por el efecto de antihistamínico que tiene, ¿no? La antihistamínico, ajá, por el efecto antihistamínico también se puede usar para el insomnio. Y por último, estos ambos fármacos, nefazodona y trazodona, son sedantes, ¿no? Tienen un efecto, acción antihistamínico H1, ¿no? Por eso son sedantes.
La trazodona, ¿no? Se puede usar para el priapismo, que es una erección, puede generar priapismo, ¿no? Que es la erección permanente del hombre. Y la nefazodona, ¿no? Tiene un efecto hepatotóxico. Por eso no se le puede dar a los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Su mecanismo de acción va a ser inhibidores débiles de la recaptación de serotonina. Ya. Y por último, el último tema va a ser los antipsicóticos. No, ¿qué es la psicosis? ¿Qué es la psicosis? Primero hablamos de la psicosis. La psicosis es la sensación de realidad distorsionada o inexistente. Estos pacientes con psicosis, ¿no? Pacientes psicóticos, pueden tener delirio, alucinación, comportamiento bizarro y signos negativos como el retraimiento social. ¿Qué es esto? El delirio, por ejemplo, es que el paciente tenga un pensamiento muy fijo de algo, ¿no? Por ejemplo, de que alguien le quiere hacer daño. Un tal X quiere hacerle daño sí o sí y el paciente está con esa idea. Y aunque tú le refutes, ¿no? Le digas, no, le des mil razones porque no quiere hacerle daño, el paciente no te cree, ¿no? Ese es el delirio. La alucinación, ¿no? Que el paciente mira cosas que no existen. El paciente te dice, mira, acá hay un perrito con sus orejas caídas, bien bonito, de color marrón, pero ese perrito no existe, ¿no? Tú no lo ves. Comportamiento bizarro, ¿no? Que se cree un superhéroe, por ejemplo. Y signos negativos, ¿no? Que aparecen en estos pacientes psicóticos, que puede ser el retraimiento social, ¿no? Que el paciente deja de ser deja de interactuar con las personas, se vuelve apático, ¿no? Esos son los signos negativos. También hay signos positivos, ¿no? Que son la alucinación y el delirio, así le llaman. Y estos psicosis, ¿no? El más frecuente que podemos ver en los pacientes psiquiátricos va a ser la esquizofrenia, ¿no? Y los pacientes maníacos, ¿no? Con síntomas psicóticos. Y estos antipsicóticos, ¿no? Nos ayudan para disminuir, ¿no? Estas alucinaciones y delirios que pueden presentar estos pacientes, ¿no? De esquizofrenia o los pacientes maníacos. Ya. Acá en el antipsicótico tenemos dos tipos, los típicos y los atípicos, ¿ok? Acuérdense de esto, la diferencia de estos dos. Primero, el mecanismo de acción de los típicos van a bloquear selectivamente el receptor D2, ¿no? Bloquea el receptor D2 de la dopamina. Y en el caso de los atípicos, van a bloquear dos tipos de receptores, el D2 y fuertemente la receptor de la serotonina tipo T2, ¿ok? En la eficacia vamos a ver disminución de los síntomas positivos, ¿no? Habíamos dicho los síntomas positivos era la alucinación, delirio, ¿no? Los síntomas ya que se nota muy claramente en el paciente, ¿no? Acá puede bloquear los síntomas positivos, los síntomas negativos del paciente, ¿no? Los síntomas negativos son menos percatables, ¿no? Del cambio, ¿no? El paciente se empieza a alejar de la gente, ¿no? Y empieza a ser apáticos con las personas. Y ya. Sí, otra diferencia importante, ¿no? De los antipsicóticos típicos es que efectos secundarios se ven más en los típicos a comparación de los atípicos. Y acá otra vez vamos a ver con... no, sí, también. Vamos a ver con el gráfico, ¿no? Los típicos se van a encargar de antagonizar la acción de la dopamina. Y en los atípicos se va a encargar de antagonizar la acción de la dopamina y de la serotonina, ¿no? Es menos selectivo. ¿Por qué de la dopamina? Hay estudios, así como la teoría de la monoamina, ¿no? Que ocurre en la depresión. Acá ya no vamos a hablar de psicoestimulante, ¿no? Porque estamos deprimiendo más que nada la acción de la dopamina. ¿Por qué? Porque se ha visto de que han averiguado, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo y sangre, ¿qué más? En la orina del paciente, de estos pacientes esquizofrénicos y maníacos, se han averiguado de que hay un aumento de la dopamina y se han visto que la dopamina es la causante, ¿no? Eh, eh, de estos, digamos, delirios, ¿no? Y alucinación, ¿no? Y pérdida de la realidad que presentan estos pacientes, ¿no? El aumento de la dopamina en sitios específicos del sistema nervioso central. Acuérdense, en los ganglios basales y en la sustancia negra.
también el cuerpo estriado, ¿no? Todo en el sistema mesolímbico. Aumenta demasiado la dopamina, causando estos síntomas de esquizofrenia y de la manía. Y es por eso que se da estos fármacos antipsicóticos típicos y atípicos para disminuir la cantidad de dopamina y de la serotonina. Apréndanse, ¿no? Estos fármacos que se le van a venir más que nada en el examen. Los que antagonizan fuertemente los receptores D2 va a ser la clorpromacina, flumenacina, perfenacina y otro muy conocido es el haloperidol, perdón, era A, también lo ata, haloperidol. Estos básicamente van a antagonizar los receptores D2, ¿no? Disminuyendo la acción de la dopamina en los ganglios basales, acuérdense, los ganglios basales. Por otro lado, ¿no? Los antagonistas de la serotonina y de la dopamina, ¿no? En conjunto tenemos a la clozapina, risperidona y aripiprazol. Y por último, la quetiapina. No, estos ambos, como pueden ver, van a antagonizar al receptor D1, D4 y el receptor de la serotonina T2 también tiene efectos antimuscarínicos y alfa-adrenérgico, ¿no? Y por lo tanto va a tener más efectos adversos la clozapina. Esta de la risperidona solo va a hacer acción antiserotoninérgico, ¿no? Antagonizando al receptor HT2A bien fuertemente. Y la aripiprazol va a antagonizar a los receptores D2 y la serotonina tipo HT1A. La última, ¿no? El quetiapina va a antagonizar el receptor dopaminérgico D2. ¿No? Y estos fármacos más que nada van a hacer acción en la sustancia negra. Y es por eso que pueden inhibir a ambos síntomas, los síntomas positivos y los síntomas negativos de la esquizofrenia. Lo importante también que tienen que tener en cuenta de estos fármacos antipsicóticos son estos efectos adversos, más que nada efectos adversos extrapiramidales, ¿no? Obviamente que también se pueden ver efectos adversos, ¿no? Por antagonizar el receptor muscarínico y por antagonizar el receptor alfa-adrenérgico, pero concéntrese en estos efectos adversos que consiste en efectos adversos extrapiramidales, ¿no? Tenemos a la distonía aguda, acaticia, el parkinsonismo, ¿no? Que se encarga, que significa que nos da síntomas del Parkinson, ¿no? Como la bradicinesia, rigidez muscular, temblor, ¿no? Síndrome neuroléptico maligno, que puede llevar hasta la muerte del paciente, ¿no? Puede ser fatal, ¿no? Si es que no se le quita estos antipsicóticos, ¿no? De forma rápida. Temblor perioral y disinesia tardía, ¿no? Acá les dejo el cuadro que es de Goodman también, ¿no? Para que repasen sobre estos efectos adversos que ocasionan los antipsicóticos. Y más que nada, acordarse de haloperidol y de flufenacina, ¿no? Estos dos antipsicóticos son los que más se han visto efectos adversos, como efectos adversos extrapiramidales, ¿no? Y eso sería todo, chicos, sobre la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, algo que quieren que repita? Sino para pasarles el link del post-test. Ay, me olvidé de cerrar el examen. Ya, del pretest. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quiere que repita? Ya, entonces empezamos con el post-test. Le mando el link acá en el Teams. Me dicen si lo puede ver ya. Y chicos, los espero 10 minutos para que resuelvan perdón, el post-test y hacemos la resolución de las preguntas, ¿ya? Para que no quede ninguna duda. Les vuelvo a compartir la pantalla a las 6:17. Dale, chicos.